Bien, entonces la idea de la clase de hoy es estudiar esta sección, la 13.3 del libro guía. ¿Listo? Esa es la idea. Cuando hayamos cumplido ese objetivo, pues nos podemos ir a descansar. Eh, entonces, es sobre derivadas parciales. Bien, como nosotros estamos desarrollando un curso que involucra los dos cursos anteriores, el de cálculo diferencial y cálculo integral. ¿Sí? En este primer corte habíamos dicho que íbamos a desarrollar las ideas de nuevo del curso de cálculo diferencial, ¿no? Pero en funciones de dos variables. ¿Listo? Entonces, eso es lo que hemos estado haciendo. Empezamos introduciendo las funciones de dos variables, hablamos sobre el concepto de dominio de la función, gráfica de las funciones de dos variables. Después hablamos de límites, ¿sí? De continuidad. ¿Listo? Todo eso, esos temas que he mencionado, los ven ustedes también en cálculo diferencial, pero en una variable. ¿Listo? Y pues uno de los temas más importantes es el tema de las derivadas. ¿Sí? Derivadas. Y en este curso, pues como tenemos dos variables, entonces vamos a hablar de derivadas parciales. Derivadas parciales. Entonces, ¿cómo vamos a derivar este tipo de funciones de dos variables? ¿No? Y la respuesta es que tenemos que, digamos, generalizar la noción anterior de la derivada, ¿sí? Aplicada a estas funciones. Entonces, supongamos que usted tiene una función de dos variables f de x, y. Entonces, ¿cómo derivo aquí? Y lo primero es, hablemos de la notación, ¿no? En el curso anterior nosotros le colocábamos una prima a la función que derivamos, ¿cierto? Sin embargo, aquí esta notación ya no cabe porque aquí hay dos variables. Entonces yo tengo que indicar con respecto a qué variable voy a derivar, ¿sí? ¿Qué otra cosa puedo decir? Entonces tenemos que introducir otra notación además. Lo otro es que las derivadas, eh, ustedes vieron en el curso anterior, ellas lo que hacen es capturar una idea matemática que es la de crecimiento, ¿no? Por ejemplo, hay funciones que crecen más rápido que otras. Si grafico un planito cartesiano aquí, por un momento nos permitimos recordar cosas del curso anterior. Por ejemplo, esta función crece, pero crece de manera lenta, ¿sí? Comparado con una función así. ¿Listo? Entonces la derivada detecta esos crecimientos de a qué ritmo lo hace, si crece muy rápido, muy despacio, depende de qué tan grande sea la derivada. ¿Sí? Aquí estas derivadas parciales también deben detectar crecimientos de la función, ¿no? Por ejemplo, para nadie duda aquí que yo tengo una función de dos variables así, 1000x más y. Miren esta función de dos variables. En este caso, ¿ustedes qué piensan? ¿Cuál es la variable que más influye en el valor de la función? ¿Sí? ¿La función es susceptible a cambios en x o en y? Por ejemplo, si usted perturba un poquito el x, por ejemplo, si usted evalúa esta función en el punto 1, 0, ¿cuánto da? Esta función da 1000, ¿cierto? Y si la evalúan en un punto muy cercano a ese, pero pueda perturbar un poquito x. Si la evalúo en 1.1,0, ¿cuánto da el valor de la función? Daría 1100. Entonces, esta variable x tiene, por decirlo así, mayor repercusión en el valor que toma la función total, ¿sí? Tiene más influencia que esta y que está aquí solita, que no está multiplicada por ninguna constante ahí, ¿no? Entonces, la derivada también, las derivadas, o lo que yo quiero introducir derivada parcial, debería capturar esas ideas, ¿bien? ¿De qué variable afecta más a la función en sí? ¿Listo? ¿Qué más podemos decir? Bueno, entonces, la pregunta es, tengo dos variables, ¿cómo es que derivo?
Entonces, respuesta. Nosotros debemos considerar la derivada con respecto a X y con respecto a Y, de manera independiente, ¿no? Entonces, coloquemos aquí un título, a ver. Derivada. Coloquemos aquí, ya enseguida muestro bien qué quiere decir esto. Derivada parcial de f con respecto a x. Entonces lo que vamos a hacer es manteniendo y constante. Entonces, la primera observación importante es, bueno, tenemos una función de dos variables. Entonces hagamos una cosa. Apliquemos la noción de derivada que ya conocemos, pero como la función es de dos variables, entonces ignoremos, por ejemplo, la variable y, ignorémosla. Y derivemos normal con respecto a x, ¿sí? ¿Y qué significa eso de ignorar y? Es suponer que y es una constante, ¿sí? Suponga que y es constante Días. y deriva, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, a ver, en el caso anterior, si traducimos esto al español, ¿no? Yo aquí he escrito una función que es 1000x más y, ¿sí? Si yo quiero derivar esto con respecto a x, según lo que estoy diciendo es que ignore y, e ignorar y significa que suponga que y es constante. Entonces, ¿cuánto es la derivada de f con respecto a x? 1000, En ese profe. caso, 1000, ¿cierto? 1000. Porque como y es constante, es como si ustedes estuviesen derivando 1000x más 5 o más 3 o cualquier otra constante, esa derivada a 1000. ¿Sí? Y si hago lo mismo con respecto a y, escribo la derivada parcial de f, pero en este caso con respecto a y, ¿qué supongo? Voy a suponer, porque voy a derivar con respecto a y, que x es constante. O sea que todo esto es constante y si derivo con respecto a y, ¿qué me da? La derivada de y, ¿cuánto es? 1, ¿cierto? Y esto ya me dice algo. Me dice que la variable x afecta a la función en general con esta razón de cambio, 1000. 1000 que es mayor que 1, que es el impacto que tiene y en la función, ¿no? Entonces, bueno, aquí yo introduje una notación, coloqué esos símbolos allí, ¿listo? Entonces, cuando uno habla de la derivada parcial de f con respecto a x, lo escribe así, como una d, como torcida, miren, como inclinada, ¿sí? Esto es solo notación, porque es una derivada parcial, o sea, que es con respecto a una de las variables que afecta a la función. Entonces, por eso la d se coloca así, como inclinada, ¿no? Cuando ustedes tienen una función de una sola variable, ustedes colocaban así. Ustedes decían f', también se puede escribir por notación como la derivada de f con respecto a x, ¿sí? Aquí el d, este símbolo d, mire que la d está derecha, ¿sí? ¿Por qué? Porque la función f dependía solo de x y ya. Entonces este es el símbolo de derivada parcial. Cuando ustedes en un libro vean este símbolo, ustedes dicen, ah, bueno, esta función no depende solo de x, depende de más variables, ¿no? Entonces la derivada parcial a su vez es otra función de dos variables. Entonces yo puedo colocar aquí, la derivada parcial es una función de dos variables. ¿Y cómo es que la vamos a definir? ¿Sí? Siendo un poco rigurosos, se va a definir como el límite, ¿sí? Cuando h tiende a 0, y esto ya lo habían visto ustedes en el curso anterior, ¿de qué? De la función f. Como voy a suponer que y es constante en este proceso, entonces voy a sumarle h a x. Voy a empezar a mover el x sumándole este h, que es una pequeña perturbación, y y lo dejo quieto. Menos, le resto aquí f de xy. Y divido esto entre
entre h. ¿Sí? Y si ese límite existe, ese es el valor de la derivada. ¿Sí? Si ustedes notan, esta definición que acabé de hacer es totalmente análoga a la que ustedes conocen de la derivada de una función en una variable. ¿Se acuerdan cómo definieron ustedes eso? Ustedes definieron f' de x, que también se puede escribir así. Lo definieron exactamente como ese límite, pero en una variable así, miren. El límite cuando h tiende a 0, fx más h menos fx sobre h. Así definieron ustedes la derivada en el curso anterior. ¿Alguien se acuerda de haberlo visto así o no? Sí. Pero aquí nomás estaba la x, porque es una función de una variable. Aquí coloco la segunda coordenada y, pero miren que y, en este proceso, y no influye porque ella es constante. Miren, aquí no cambia y, es la misma y que acá. Listo. Esa es la definición de derivada parcial con respecto a x. Bien. Sino que el libro, en lugar de usar letra h, usa la letra delta x. Pero eso es simple notación. Entonces yo puedo borrar aquí h y colocar delta x. Y lo más importante de todo esto, te dirá, bueno, ¿y para qué para qué comparo todo el tiempo con lo del curso anterior? ¿Para qué estoy recordando ese curso? Porque como las definiciones son equivalentes, solo que aparece este nuevo elemento, esta y, que la función es de dos variables, pero mire, si borro el y lo ignoro, lo que me queda no es igualito a lo que está acá. Sí, ¿no? Entonces ustedes dirán, bueno, entonces, ¿para qué comparar? Porque resulta que derivar parcialmente una función de dos variables, para derivarla, se aplican las mismas técnicas que ustedes ya conocen del curso anterior. ¿Sí? Solo que usted, si va a derivar con respecto a x, en su proceso, supone que y es igual a una constante. Voy a hacer un ejemplo. Ejemplo. Para que vayamos al grano con esto. Ejemplo. Ya vimos por qué todo va a funcionar igual que antes. Entonces, considere esta función f, xy, igual a x más 2y, por decir algo. Una función de dos variables cuyo dominio es todo el plano. ¿Sí? Y supongamos que nos piden calcular la derivada parcial de f con respecto a x. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso? O inclusive, coloquémosle aquí un poquito más de estructura, un poquito más de dificultad. Coloquémosle aquí así. Esta función. ¿Sí? Derivarla con respecto a x. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué dije antes? Si usted derivar con respecto a x, dije dos cosas importantes. Si va a derivar con respecto a x, suponga que la variable y es constante y que por la definición de esa derivada parcial puedo aplicar las técnicas que ustedes ya conocen. Bien, entonces derivemos. ¿Cuánto es la derivada de x al cuadrado con respecto a x? ¿Quién se acuerda de la derivada de x al cuadrado? 2x. 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 2x, ¿no? Exacto. Más. ¿Y cuánto es la derivada de 2xy? 2x, perdón, 2y por x. Si y es constante, ¿cuánto es la derivada? 2y. Es 2y. Y eso es, aquí donde está el detalle, listo, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si y es constante, pues 2y también es una constante, ¿sí? Entonces, cuando uno deriva una constante por x, queda la constante que acompaña a x. ¿Sí? Por ejemplo, para todos es claro que yo tengo 5x, por decir algo, y derivo esta función. ¿Cuánto es la derivada? 5. Y así con cualquier otra constante. Aquí la constante es 2y.
en este proceso. Entonces, por eso quedó 2y. Bien. Y por último, ¿cuánto es la derivada de y al cubo con respecto a x? Y al cubo sigue siendo igual, ¿no? ¿Cuánto es la derivada de una constante? 0. Exacto. Entonces, la derivada de una constante es 0. Y él dice que no le hacía nada, pero recuerde, y es constante. Estoy derivando con respecto a x. Aquí no aparece x por ningún lado. Entonces, estoy derivando una constante. No tiene x. Entonces, la derivada es 0. ¿Listo? Profe, Y mire, una pregunta. sí. Ahí en esto no entendí muy bien por qué queda estos 2y, ahí no quedaría 0. Al ser y multiplicando por x y eso no sería una... Al multiplicar por 0 uno queda 0, profe. Lo que No. pasa, Sí, responde el disculpe, compañero. A ver. lo que pasa es que está derivando con respecto a x y no con respecto a y es una constante, por eso queda así. Correcto. Es decir, reparafraseando lo que dice el compañero, imagínese que usted en lugar de tener 2y por x, pues tiene 5x. Lo que dije hace un momento. O si quieren, cambiemos el número, el que sea. 2x. Le pregunto al compañero, ¿cuánto es la derivada de esta función con respecto a x? O sea, ¿cuánto es la derivada de 2x? 2. 2. 2. Si usted concuerda que es 2, está muy bien, ¿no? Ahora, aquí ya no tenemos un 2x, sino que tenemos un 2y. ¿Sí? Pero y es constante. Y es una constante. Usted vea esto como si fuese cualquier número. ¿Sí? Si usted deriva de toda la expresión con respecto a x, ¿qué sobrevive? El número que está al lado de la x. En este caso, esa constante es 2y. ¿Sí me hago entender? Porque y es constante, ¿no? Sí, profe, ya. Y de todos modos, vamos a hacer más ejemplos para que eso quede más claro. ¿Listo? Entonces, fíjense algo curioso aquí. Por eso yo estaba haciendo esa discusión al inicio, porque como se definió la derivada parcial, como son con definiciones análogas, puedo usar propiedades que ustedes ya conocen y obtener mi derivada parcial, ¿no? Aquí usamos dos propiedades. Si yo tengo x a la 2, la derivada es 2x, es una propiedad del curso anterior, ¿sí? Inclusive usamos propiedades de linealidad de la derivada, ¿no? Si yo tengo la suma de funciones, la derivada de esa suma es la suma de la derivada de cada término de manera independiente. Pues aquí derivamos esta primera parte más lo otro. ¿Listo? Entonces, esa es la forma de derivar una función parcialmente. ¿Sí? Como tenemos dos variables, entonces tenemos que derivar ahorita. Imagínense que le hicimos la primera parte aquí, coloquemos un puntico. Ahorita hagamos el mismo proceso, pero derivemos f con respecto a y. La lógica es la misma. Si yo voy a derivar la función f con respecto a y, en ese proceso tengo que asumir entonces que x es constante. La otra variable. X es constante. Entonces, ¿cuánto me haría esa derivada con respecto a y ahora? Entonces, vamos paso a paso. ¿Quién me dice cuánto es la derivada de x a la 2 con respecto a y? 0. 0, ¿cierto? 0. Más. ¿Cuál es la derivada de esto con respecto a y? 2x. Correcto. 2x. ¿Sí? 2x. ¿Sí? Porque el compañero lo que hizo fue, él vio la variable y aquí, solo es esta. La derivada de y es 1 y queda lo demás. 2x, 1 por 2x, 2x. Y por último, la derivada de y al cubo, ¿cuánto es? Con respecto a y. 3y cuadrado. Más 3y cuadrado. ¿Sí? Entonces ahí derivamos parcialmente f con respecto a y en ese proceso, miren, es vital que usted suponga que x es constante. ¿Listo? Y las técnicas usuales son válidas, ¿no? Por eso
El que sepa derivar una función de una variable sabe derivar de dos variables. Sí, haciendo esto. ¿Listo? Entonces, ¿qué conclusión? Pues, resumiendo eso, se concluye lo siguiente. Si voy a derivar una función de dos variables, f de x, y, con respecto, sí, a x, supongo que y es igual a una constante en el proceso, ¿sí? Y aplico las reglas usuales de derivación. Eso es lo que hemos concluido, ¿no? Y análogamente, si voy a derivar con respecto a y, la variable y, coloquemos aquí. Supongo que x es constante. En el proceso. ¿Cierto? Y aplico las reglas usuales de derivación. Y eso es. ¿No? Yo hablé de la derivada parcial de f con respecto a y, ¿no? Pero ¿cómo se define esa derivada parcial con respecto a y? Igual, por medio de un límite, ¿no? Entonces ustedes pueden ver aquí la definición que da el libro. Yo hablé sobre la derivada con respecto a x. Escribí fue este límite, ¿no? En el que en el proceso, miren que la y no se modifica en nada, miren, y. Y cuando derivo con respecto a y, es x el que se supone fijo. Miren que la x aquí es fija, no se mueve. Y a y es el que se le perturba con un delta de y, ¿no? Pero, por lo que ya mostré, es una extensión de la definición usual de derivada del curso anterior y todo vale. Inclusive las reglas del producto, las reglas del cociente para derivar. Bien. Otro detalle es la notación. Notación. Hay varias formas de uno referirse a la derivada parcial. Bueno, especialmente vamos a tratar con dos formas. Una es la que se nos hace familiar, la derivada de f con respecto a x, que es una función de dos variables a su vez. Yo puedo escribir así. Esa derivada parcial también se denota de una forma más compacta y más sencilla, así. F, y le coloco el subíndice x aquí en la esquina. Como es una función de dos variables, escribo así. ¿Listo? Esta es la notación que vamos a usar usualmente aquí en el curso. Entonces, miren, este subíndice, aquí, significa que le están pidiendo la derivada de f con respecto a x. Bien. Entonces, tenemos que estar claros con esa notación. Y pues la derivada parcial de f con respecto a y. También es común que no escriban este paréntesis, ¿no? Que no escriban esto. Porque se supone que sí, que depende de x y y. Entonces se entiende. Entonces también pueden usar esta notación. La derivada de f con respecto a y es igual a f con su índice y. Y significa lo mismo. Bien. Sí. Listo. Notación nada más. Bien. Vamos a hacer otra serie de ejemplos para reforzar esto que estoy diciendo aquí, porque es muy importante que quede claro hoy esto. Vamos a hacer otros ejemplos. Por el momento no nos preocupemos de la interpretación de esa derivada de las aplicaciones. Por ahorita, preocupémonos por saber calcular una derivada parcial bien, ¿sí? Después podemos hablar de las aplicaciones y de las interpretaciones gráficas de estas dos funciones. ¿Listo? Entonces voy a hacer otros ejemplos. Y sí,
¿Tienen preguntas? Pueden hacerlas. Ejemplo. Un ejemplo, este es el segundo, ¿no? Entonces miren la función f de xy igual a, coloquemos aquí algo interesante, coloquemos y, coloquemos más bien x por exponencial de x por y. ¿Sí? Esta es una función de dos variables cuyo dominio es todo el plano cartesiano. Aquí puedo colocar cualquier x y cualquier y puedo evaluar y no hay indeterminaciones. ¿Listo? Entonces supongan que nos piden las siguientes derivadas. Calcule la derivada parcial de f con respecto a x y la derivada parcial de f con respecto a y. Miren, en ese momento estoy usando la notación que acabamos de introducir. Bien. Entonces vamos a calcular la primera derivada parcial. La derivada de f con respecto a x. ¿Cuánto da eso? Entonces, miremos la función. ¿Qué pasa aquí? Aquí tengo un producto, ¿sí?, de funciones. ¿Cuál es el primer factor de ese producto? Pues podemos decir que es este x y este exponencial. Tengo ese producto. Como voy a derivar con respecto a x, voy a suponer que y es constante en todo mi proceso, ¿no? Siempre recordando eso. Bien, ¿cómo derivo esto? ¿Qué regla de derivación usarían ustedes? La del La regla producto, ¿sí? del producto, sí, señor. ¿Cierto? Entonces, ¿qué dice la regla del producto? Entonces vamos acá a recordar. La regla del producto dice que si usted tiene dos funciones, f de una variable, pues esta regla puede dar para funciones de una variable, pero aquí también vale. Si usted tiene el producto de dos funciones, f por g, y deriva ese producto, eso es igual a la derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada del segundo factor. Eso es lo que dice la regla del producto, ¿verdad? Que ustedes estudiaron en el curso anterior, ¿no? Entonces, apliquémoslo aquí. Mi primer producto es x. Entonces, debo derivar x con respecto a x. ¿Cuánto me da eso? Ya voy a hacer esto. ¿Cuánto es la derivada de x con respecto a 1. x? 1, ¿cierto? 1 por el otro factor sin derivar. ¿Sí? O sea, exponencial de xy. Bien. Entonces ya voy aquí, aplicando la regla más. El primer factor de este producto, que es x, sin derivar, ¿no? X. Por la derivada del segundo factor. O sea, la derivada exponencial de x por y. ¿Cuánto me da la derivada exponencial de x por y? Esta función. Con respecto a x, ojo. Da Y, profe. Y da la derivada interna, ¿cierto? Pero la derivada Mm. exponencial Es la misma. es la misma. Entonces ustedes dicen así. La derivada de la exponencial es ella misma. Entonces queda exponencial de x por y. ¿Sí? Es la función más fácil de derivar. Su derivada es ella misma. Pero por la regla de la cadena, es la derivada de la función en sí por la interna. ¿Sí? Y la interna es x por y. Eso es lo que está dentro de la exponencial. Como yo estoy derivando con respecto a x, sobrevive que la constante que acompaña a x, que es y, como dijo el compañero. Y esa es la derivada parcial de f con respecto a x. ¿Listo? Y ahí terminé ya. Ojo, hoy estamos aprendiendo a hacer las cuentas, después las interpretaciones. Ahí acabó el problema. Y usé reglas de derivación que ustedes ya conocen. De todos modos, yo las estoy recordando aquí, miren. Y en el proceso, ojo, importante, ¿no? Yo soy repetitivo, yo ya he dado este curso más de una vez.
Entonces yo sé dónde hay que ser repetitivo. Aquí derivé con respecto a X. Debo suponer Y constante, ojo, en todo el proceso. Bien, continuemos hallando la otra derivada parcial. Listo. Por ahorita ustedes ven que esto son un montón de cuentas y ya, pero la próxima semana, inclusive ahorita en la segunda sesión de clase, ya vamos a ver las aplicaciones y gráficamente qué es lo que sucede, etcétera. Pero ahorita cuenticas y cuenticas. Vemos esta regla aquí para recordar siempre. Entonces vamos a hallar la otra derivada parcial. Que por notación, la nueva notación dice que se puede escribir así también. F con un subíndice Y. ¿Sí? La derivada parcial de F con respecto a Y. Entonces, vuelvo y lo escribo. Hoy, en esta clase lo voy a escribir todo el tiempo. La próxima ya no. Voy a derivar con respecto a Y. Entonces voy a suponer que X es constante. ¿Sí? Y empiezo. Entonces vengo y miro la función. ¿Sí? ¿Será que es necesario aplicar regla del producto aquí para derivar esto? Si hemos supuesto que X es constante. No, porque como no es constante, como X es constante, no afecta. No afecta, ¿cierto? Entonces, usted deja la X allí. No afecta. ¿Por qué propiedad? Por esto. Si usted tiene una constante por una función, ¿sí? Esto es una propiedad del curso anterior y usted va a derivar eso. Se puede sacar la constante de la derivada, derivar la que tiene la variable y luego se multiplicar la variable por la derivada. Exacto. Que es esta propiedad, ¿sí? A la derivada no le importan las constantes, entonces las deja salir. Les da permiso para que salga de aquí el paréntesis, ¿no? Entonces lo que usted dice, correcto. Entonces si yo voy a derivar esto, ojo, con respecto a Y, como X es constante, entonces lo dejamos salir. Y derivamos en la exponencial de X por Y con respecto a Y. Entonces debo derivar, voy a escribirla aquí. Debo derivar esta función con respecto a Y. ¿Cuánto es la derivada? La derivada de la exponencial en sí, ¿cuánto es? Ella misma, ¿no? Pues, la exponencial de X por Y. Por la derivada interna con respecto a Y. ¿Cuánto es la derivada interna en este caso? O sea, la derivada de X por Y con respecto a Y, ¿cuánto es? En este X. caso sería X, ¿no? Sí. X, ¿cierto? Estoy derivando con respecto a Y en este caso. Entonces la derivada interna es X. Inclusive yo puedo usar propiedad conmutativa de los números. Este X se puede multiplicar con el X de acá. Y por escribirlo de una forma más compacta, X por X da X a la 2. X a la 2 aquí. Y listo, acabé mi ejercicio. Derivé parcialmente F con respecto a X y con respecto a Y. Este uno lo podemos borrar, ¿no? Y miren que las derivadas parciales no tienen que ser iguales, ¿no? En todos los casos que hemos estudiado hoy, en los dos ejemplos, son diferentes las derivadas parciales. ¿Listo? Entonces, la regla del producto, la regla del cociente que ustedes conocen, todas esas son válidas aquí también. ¿Listo? Otro ejemplo, miren. Ejemplo. 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 Sí, consideren f de xy igual a, coloquemos una función racional, o sea, que sea un cociente. ¿Sí? Coloquemos aquí, por ejemplo, x a la 2 menos x por y sobre x por y a la 2. ¿Sí? Esta es una función racional porque
tiene forma de fracción, ¿no? Es como un polinomio sobre otro, de grado 2, en las dos variables. Una función racional. Entonces, ¿qué pasa si me dicen calcule la derivada parcial de f con respecto a x, ¿no? ¿Cómo hago eso allí? Entonces, ojo, entonces yo digo, bueno, debo suponer que y es constante. Supongo que y es constante. Y luego de eso, aplico la regla del cociente para derivar del curso anterior. A ver, si yo tengo una función f sobre g y voy a derivar eso, ¿qué dice la regla del cociente? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál es la derivada de f sobre g? ¿Sí? Esto es F, F derivada por G normal ¿Sí? menos F normal por G derivada Sí. sobre, ahí sí no recuerdo, profe, G al cuadrado, correcto. G al cuadrado. Muy, sí. Esa es la regla que ustedes estudiaron en el curso anterior, ¿cierto? Para derivar el cociente de funciones, ¿sí? Por la forma en que hemos definido la derivada parcial como un límite que es análogo al anterior, del curso anterior, esta regla también es válida aquí, ¿sí? Entonces podemos aplicarla. Entonces, ¿cómo derivo en nuestro caso particular? Bueno, esta sería nuestra f. Entonces debo derivar esto para empezar aquí. F', como dice el compañero. Entonces debo derivar esto con respecto a x y suponiendo y constante. ¿Cuánto me da esa derivada entonces? Parcial con respecto a x. La derivada de x al cuadrado con respecto a x. 2x 2x. Y la derivada de menos xy con respecto a x. menos y. Menos y. Y, ojo, coloco un paréntesis, ¿no? Es importante el paréntesis porque eso va multiplicado por g, que en este caso es lo que está en el denominador. O sea, que va multiplicado por, y no va derivado. Mira, aquí la fórmula que el compañero me dio dice que es por g y ya. Entonces multiplicado por x y a la 2. Listo, vamos aquí. La fórmula tiene un menos, entonces coloquemos un menos. ¿Sí? Dice f, o sea, el numerador sin derivar. Entonces abro un paréntesis y coloco x a la 2 menos x por y. Cierro paréntesis. Por g', o sea, por la derivada del denominador. ¿Cuánto es la derivada de x, de este denominador? Con respecto a x, ¿no? Con respecto a x. ¿Qué queda? Si derivo eso allí con respecto a x, suponiendo y constante. Y al cuadrado. Y al cuadrado. Correcto. Aquí queda y a la 2. Queda la constante. Y todo eso va dividido entre lo que está en el denominador, que es x por y a la 2 a su vez. Y esa es la derivada parcial de f con respecto a x y apliqué regla del cociente. Bien. Entonces, aquí yo podría distribuir y expandir un poco, simplificar algunos términos semejantes si los hay. Sí van a ver. Y ya terminé, pues. Listo. Entonces, si quieren, simplifiquen. Como ya se va a cortar la llamada, entonces enseguida, ya mismo les envío otro link. Hoy no hagamos pausa, ¿cierto? Porque como hoy es sábado,